pero no hay evidencia de que realmente el apóstol Pedro haya estado en la ciudad de Roma. Lo más probable es que era de algún pueblo que se llamaba Babilonia, quizás cerca de donde fue la antigua ciudad imperial, ¿verdad? Entonces, él está escribiendo a los expatriados en la dispersión, los que están en el Ponto, los que están en Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Miramos entonces que el propósito es para consolarlos, para exhortarlos, para animarlos por las pruebas que iban a venir. Entonces, comenzamos, ¿verdad? La carta y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Estas eran de la provincia de Asia, donde hoy es Turquía. Allí se encontraban todas esas ciudades, ¿verdad? Donde el apóstol y provincias, donde les está escribiendo, ¿verdad? A todos ellos. En el versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicados. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Miramos pues, según el previo conocimiento de Dios, Él preparó el plan y propósito eterno para redimir al hombre desde antes de la fundación del mundo, y lo preparó en Cristo Jesús, ¿verdad? En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Cuando las personas obedecen el llamado de Dios a través del Evangelio, entonces vienen a ser limpiados, rociados, lavados con la sangre del Cordero y santificados con el Espíritu Santo. Miramos Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, donde dice: y Él nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también el saludo apostólico: gracia y paz os sean multiplicados. La gracia viene de Dios a través de Jesucristo. Entonces está enviando un saludo apostólico, ¿verdad? De la gracia, el favor no merecido de parte de nosotros, y la paz como consecuencia de la reconciliación, como consecuencia de la justificación. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 3 prorrumpe en una alabanza y dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol, ¿verdad? Clama un himno de alabanza en bendiciones a Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, su amor inmenso, no merecido de nuestra parte, ¿verdad? Nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo del agua y del Espíritu para una esperanza viva, no una esperanza muerta, sino una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces nos ha dado una esperanza viva, y es que Dios nos resucitará con Él cuando Él sea manifestado, cuando venga con poder y gloria, entonces nosotros también seremos resucitados en gloria. El versículo 4 nos está diciendo el propósito de este renacimiento. Dice que para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tenemos una herencia que es incorruptible, que no se corrompe, que no tiene mancha ni sombra de variación, que es incontaminada, no sufre contaminación. Miremos que ahora todo está contaminado, el medio ambiente, el agua, el oxígeno, ¿verdad? Sin embargo, esta herencia no se contamina porque es inmarcesible, es inmarchitable, está reservada en los cielos para vosotros. El versículo 5 nos
somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Nos preserva a través de la fe para que así nosotros podamos alcanzar la salvación, la que está preparada para la manifestación en el tiempo postrero. Nosotros somos salvos, pero estamos en prueba, estamos luchando cada día, ¿verdad?, para alcanzar la salvación eterna. Pero cuando Él se manifieste, se declarará plenamente. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 6 nos dice así en la siguiente manera, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miremos pues que nosotros nos alegramos, ¿verdad?, por las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, pero aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Miramos pues que mientras el cristiano esté en la tierra, tenemos que pasar diversas pruebas. El libro de los Hechos, 14, versículo 22, y miremos lo que ahí nos dice. Dice de la siguiente manera, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces miramos pues que es necesario que pasemos por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, porque de esa manera el Señor fortalece nuestro carácter, vamos madurando, creciendo en la gracia, en el conocimiento, fortaleciéndonos en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas para que podamos ser aptos, ¿verdad?, realmente para la salvación. Y entonces continúa diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miramos pues que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Una fe que no es probada no es una verdadera fe. Y así, ¿verdad? Esta nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, porque el oro, aunque es un metal perecedero, se prueba con fuego, para toda la escoria, toda la que no sirve, sea quemado y quede, verá, con mayor brillo, con mayor pureza, con mayor brillantez, purificado por el fuego. Así también nuestra fe debe ser probada, debe ser purificada, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando vengan en gloria y en poder, entonces nuestra fe, ¿verdad?, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Él se manifieste desde el cielo. El versículo 8 nos está diciendo lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros amamos al Señor y no lo hemos visto con los ojos materiales, pero sí con los ojos de la fe, y le amamos. Dice que para amar a una persona se necesita verle, tratarse, tener con ella, tener relación. Le amamos sin haberle visto físicamente, sino por la fe. Tomás, ¿verdad?, dijo que si no miraba la señal de los clavos, ¿verdad?, y la señal de su costado, no iba a creer. Cuando el Señor le apareció y le dijo, ¿verdad?, mira, Tomás, mete tu dedo en la señal de mis clavos y tu mano en mi costado. Entonces él le dijo, Señor mío y Dios mío. Le dice, Tomás, creíste porque viste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces nosotros le amamos sin haberle visto, ¿verdad? Y aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miremos pues que nosotros no le vemos físicamente, pero sí con los ojos de la fe. Estamos gozosos y contentos porque un día le veremos cara a cara tal como Él es. Obteniendo, el versículo 9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Cuando lleguemos en gloria, entonces obtendremos el fin de nuestra salvación, porque ya lo obtendremos allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, tenemos que seguir adelante, luchando cada día, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y ahora el versículo 10 pasa a hablarnos de los profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Miramos pues que los profetas, ¿verdad?, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, de la era de la gracia, del Nuevo Testamento, del Evangelio, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y nos dice en el versículo 11 que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellas. Miramos pues que los profetas estaban indagando, escudriñando en qué tiempo, en qué persona, ¿verdad? Que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos en la cruz del Calvario, como escribió el profeta Isaías: herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y miramos entonces, ¿verdad?, que anunciaban los sufrimientos que él iba a tener en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para sellar el nuevo pacto y para dar la remisión de nuestros pecados. Pero también vendrían los sufrimientos de Cristo, pero también vendrían las glorias, y las glorias que vendrían tras ellos. Después del sufrimiento en la cruz del Calvario vendría la gloria. ¿Cuáles serían las glorias que vendrían? En primer lugar, el triunfo en la cruz sobre las potestades de las tinieblas. Dice que despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz, hiriendo en la cabeza a la serpiente, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También el adquirir un pueblo santo, ¿verdad? Como dice Hechos 20:28, velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la que él compró con su propia sangre. Dice que adquirió un pueblo, ¿verdad? Como dicen, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, su gloriosa resurrección, el triunfo y la victoria, y sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Entonces miramos que vendrían las glorias después de los sufrimientos del Señor Jesucristo. El versículo 12 nos dice que a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, a ellos se les reveló, ¿verdad?, que lo que ellos ministraban no era para sí mismos, sino que era para nosotros, es decir, para la era de la gracia, para cuando se iba a manifestar, ¿verdad?, la gracia de Dios a través del Evangelio, ¿verdad?, anunciado por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar estas cosas celestiales, pero a ellos no se les ha dado el privilegio de predicar el Evangelio, sino a nosotros, porque nos dice la Escritura que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de nosotros y no de los hombres. Ahora el versículo 13 nos está diciendo lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miramos que debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento y sed sobrios.
es decir, tener dominio propio, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nadie. Tenemos que ser sobrios, ¿verdad? En todo. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que nosotros seamos sobrios en todo y tenemos que vigilar porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El versículo 14 nos está diciendo lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Nosotros tenemos que ser hijos obedientes y no conformarnos a los malvados deseos de la carne. Los malvados deseos de la carne están en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Podemos leerlo para que nosotros miremos que no debemos de conformarnos a esos malvados deseos que batallan contra el alma, que dice que antes teníamos cuando vivíamos en el mundo, cuando vivíamos en la ignorancia, pero ahora no debemos de vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miremos pues lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, dice que nosotros como hijos obedientes no debemos de conformarnos a los malvados deseos que antes teníamos, andando en la ignorancia. El versículo 15 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros debemos de ser santos, que quiere decir apartados, consagrados, dedicados a Dios, a su causa, a hacer su voluntad, apartados del mundo. Como dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Está escrito en Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45, y también Levítico 19, 2. Entonces debemos de ser santos, apartados, consagrados, dedicados completamente a servir a Dios, a hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Y el versículo 17 nos está diciendo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y nosotros invocamos por Padre a Dios, el cual, ¿verdad?, sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Debemos de conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación, debemos de conducirnos en temor, es decir, el santo temor de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el apartarse del mal, la inteligencia. Miramos pues que debemos de conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Estamos en un mundo maligno y perverso, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Sed irreprensibles, ¿verdad? En medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Nosotros vivimos en un mundo donde no hay temor de Dios. Miramos las noticias, ¿verdad? El padre mata al hijo, el hijo mata al padre, a la madre, a las mujeres las apuñalan, los crímenes, el crimen organizado, la maldad, el pecado, la iniquidad, un mundo completamente de tinieblas, de ignorancia, de maldad, sin temor a Dios. Pero a nosotros se nos dice, ¿verdad?, que debemos de conducirnos
¿verdad? Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Recordemos que el mundo no es nuestro hogar definitivo. Aquí vamos peregrinando por el desierto, vamos cruzando el desierto candente de arena. Nuestra ciudadanía está en el cielo y debemos de conducirnos con el temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, para llegar a la patria celestial. El versículo 18 nos dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Miramos entonces que nosotros hemos sido rescatados, ¿verdad? De una vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres. ¿Cómo hemos recibido una vana manera de vivir de nuestros padres? No está hablando del pecado original que enseña la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque nosotros estamos claros, ¿verdad? Que el pecado es una acción contra la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el pecado no se transmite de padre a hijo, sino que es una acción cuando el hombre tiene uso de razón, una acción contra la ley de Dios. Entonces dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres. ¿En qué sentido recibimos una vana manera de vivir de nuestros padres? Por el mal ejemplo. En los hogares se enseña la mentira, en los hogares se enseña la hipocresía, principalmente cuando estos hogares son impíos o se viven de una manera carnal, en pleitos, en iras, en contiendas, en disensiones, ¿verdad? Cuando las personas, ¿verdad? El padre maltrata a la madre, cuando hay gritos, iras, enojos y contiendas, se enseña la mentira, el engaño, la murmuración, la hipocresía. Entonces dice que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Principalmente cuando los hogares son de padres impíos. Miramos pues que se transmite una herencia por el mal ejemplo, corrupta, pero nosotros hemos sido rescatados, ¿verdad? De esa herencia corrupta, de esos malos ejemplos, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el rescate de nuestra vida, ¿verdad? Para salir de la herencia corrupta que hemos recibido de nuestros padres, ha sido, ¿verdad? No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, que se dio como un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, en el plan y en el propósito eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado el Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, en el Evangelio, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser sepultado, que iba a ser resucitado, ¿verdad? Que iba a estar a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero miramos que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de nosotros. Los tiempos postreros es la era cristiana. Desde que Cristo derramó su sangre en la cruz, se selló el nuevo pacto y se entró a la nueva era, los postreros de los tiempos, la era de la gracia, la era cristiana. Entonces se manifestó, ¿verdad? Vino a morir por nosotros para rescatarnos y para salvarnos y hacer un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el versículo 21 nos está diciendo de la siguiente manera: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces nosotros mediante el cual, mediante Jesucristo, nosotros creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos. Miramos pues que el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, con gran poder y gloria, nosotros debemos de tener nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Dice, quien le resucitó de los muertos,
y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios, fundamentados a través de su palabra, no de tradiciones, ni credos humanos, ni dogmas, ni de enseñanza de hombres, sino fundamentados en Dios, en la verdad, en la Escritura, porque dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nuestra fe y nuestra esperanza es a través de su palabra. Habiendo, versículo 12, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Hemos sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros hemos obedecido el Evangelio, hemos venido, ¿verdad?, a ser lavados con la sangre de Cristo y santificados. Miremos lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, cómo aquellas personas en Corinto que habían bajado a los estratos más bajos del pecado, y así también el Evangelio ha sacado de todas partes, ¿verdad?, de la corrupción y nos ha hecho un pueblo santo, celoso de buenas obras. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miremos pues que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Así como sacó a los corintios, así también ha sacado, ¿verdad?, un pueblo santo, celoso de buenas obras. Y dice que habiendo sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad, a la hora del bautismo hemos sido purificados con la sangre del Cordero y hemos sido santificados con el Espíritu y añadidos al reino de Dios para vivir una vida santa haciendo su voluntad. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Perdón. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Hemos sido, ¿verdad?, renacidos de nuevo en una familia para tener amor fraternal, amor de hermanos. Dice, para el amor fraternal no fingido, no debemos de fingir, sino ser sinceros, tener un corazón puro, abierto, ¿verdad?, sin ningún engaño, sin ninguna mentira, sin ninguna hipocresía. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. El amor debe ser extrañable del corazón, ¿verdad? Y de corazón puro, sincero, sin ninguna mancha ni contaminación. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sido renacidos, nacidos de nuevo, ¿verdad? No de simiente corruptible, no de filosofías, no de opiniones, no de doctrinas humanas, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por el glorioso evangelio de Cristo, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al que no es judío. Entonces, por medio de la palabra santa, hemos sido renacidos, ¿verdad? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego, el versículo 24 y el versículo 25, ya para finalizar, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra de fe
y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces miramos que toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hemos finalizado el primer capítulo. Ahora vamos a ver si hay preguntas, comentarios. Hermano Luis, si tiene alguna pregunta o comentario que hacer sobre el capítulo 1. ¿Está bien? ¿Alguno de los que están conectados? No hay. Bueno, bendiciones a todos, que el Señor nos guarde y nos bendiga.